Hola, hola, mi querida comunidad. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy estoy acá trayéndoles nuevo contenido. Vamos a continuar con nuestra línea sobre neurociencia de la salud mental y los trastornos mentales. En videos anteriores ya vimos un poco qué se puede entender por salud mental y qué se puede entender por salud cerebral. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la neurociencia de los trastornos mentales, cómo podemos entender un poco las bases biológicas de gran parte de estas alteraciones que le generan tanto sufrimiento a tantas personas. Entonces, antes de continuar con el tema de neurociencia de los trastornos mentales, quisiera agradecer a los miembros del canal. Aquí tenemos la lista de los miembros del canal quienes gracias a su contribución, motivan a seguir produciendo contenido. Recuerden que los miembros del canal tienen estos 7 privilegios o acceso a información. Son los primeros en ver el contenido. El contenido siempre está habilitado entre 24 y 72 horas solamente para ellos. Adicionalmente, hay contenido que en este momento es exclusivo para los miembros, principalmente toda la serie de videos sobre neurobiología básica y algo de procesos cognitivos. Hay una respuesta preferencial, siempre van a tener una respuesta extendida a sus comentarios y a sus inquietudes. Hay una opción de proponer temas, entonces si están interesados en que alguno de los temas que usted, por ejemplo, me han dicho que haga un video sobre funciones ejecutivas y trastorno obsesivo compulsivo, lo tendré más en cuenta si se hacen miembros, ¿sí? Entonces los miembros podrán tener una mayor recepción sobre la propuesta de temas para el canal. Hay acceso a la literatura y fuentes. Muchos me piden que de dónde saqué la información, que les comparta las diapositivas, que les comparta libros, artículos. Esto solamente está habilitado para los miembros del canal. Al igual que el acceso a materiales como diapositivas, algunos otros materiales que apoyan los videos y hay información exclusiva que se les estará comunicando a ustedes sobre posibles cursos y demás que vayamos sacando. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos en detalle. Entonces, para poder hablar sobre la neurociencia de los trastornos mentales, es importante que primero tengamos claro qué se entienden por trastornos mentales. De acuerdo a la Asociación de Psiquiatrías Americana y la OMS, básicamente un trastorno mental es una condición, es un síndrome, ¿sí?, de carácter individual que lo posee una persona dentro de sí, el cual le genera una alteración, un cambio significativo en su forma de pensar, sentir, actuar, y esa alteración, ese cambio, esa distinción en cómo funciona, pues le genera también, causa un gran malestar, un malestar significativo, lo cual se considera pues una disfunción social y en muchos casos les genera alta discapacidad, es decir, problemas para adaptarse y afrontar las necesidades o las exigencias de su medio. ¿Sí? Entonces, estos son los 3 puntos esenciales que componen o que han compuesto las definiciones de trastornos mentales durante los últimos 20, 30 años. Entonces, síndrome individual de carácter un poco orgánico, una noción de que eso te hace, es una minoría quienes lo presentan y que les genera gran malestar o sufrimiento. Bien, y una noción de esta aproximación un poco categórica, politética, es que el síndrome puede ser detectado a partir de la presencia de un conjunto de síntomas, ¿no? Entonces, muy en el modelo biomédico centrado en la enfermedad, entonces tenemos un conjunto de síntomas que definen o evidencian la presencia de este trastorno, ¿sí?, dentro de las personas. Entonces, esto es más o menos como en general se entienden los trastornos mentales. ¿Sí? Bueno, esta aproximación se considera una aproximación politética o categoría a los trastornos mentales. ¿Sí? Como les estaba diciendo, tenemos la entidad que sería el trastorno mental y el conjunto de síndromes o de síntomas mejor, que se van a convertir en criterios diagnósticos. ¿Sí? Entonces,
cada síntoma, por ejemplo, la incapacidad para sentir placer, problemas de sueño, problemas de alimentación, problemas en el funcionamiento de la vida cotidiana, cada uno de esos síntomas se van a tener en cuenta para formar lo que se considera el trastorno, por ejemplo, depresión o la incapacidad para relacionarse adecuadamente con otros, problemas en la comunicación, problemas en el control de los movimientos, en el control de los impulsos, podrían usarse para categorizar el trastorno del espectro autista, como está acá, ¿no? La idea es que esta entidad se posee internamente, endógenamente dentro de las personas afectadas por la enfermedad o por el trastorno y esto y los distingue de las personas que no estarían afectadas por el trastorno, ¿sí? Creando grupos independientes, grupos discretos entre quienes presentan el trastorno y quienes no lo presentan, ¿sí? Entonces, bien, entonces, de nuevo, aquí con los supuestos son, existen unas entidades de carácter un poco natural o biológicas, como que estos son casi que propiedades de la naturaleza que están ahí o fenómenos de la naturaleza que están ahí para ser descubiertos y tratados. A estas entidades naturales, entre comillas, las llamamos trastornos mentales, son categorías discretas. Y cada una de estas categorías, depresión, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, ¿sí? Déficit de atención, etcétera, son definidos por estos síntomas, ¿sí? No es necesario en esta aproximación que todos los síntomas estén presentes. Habrán unos centrales y habrá una cantidad límite de cuántos síntomas se necesitan que estén presentes para que se considere el diagnóstico del trastorno mental, ¿sí? Y estos síntomas se evidencian a través de entrevista, por lo general, si estamos hablando más del ámbito de la psiquiatría, básicamente son entrevistas, y si lleva algún apoyo de psicología, el uso de pruebas psicológicas. ¿Sí? Como vemos, no existen medidas biológicas para clínicas o clínicas que sean, que soporten el diagnóstico, ¿no? No te envían nunca una neuroimagen, un electroencefalograma, una prueba de sangre, una prueba genética para hacer un diagnóstico de un trastorno mental. El diagnóstico solamente se hace a través de la observación si están los síntomas y si se cumplen los criterios diagnósticos estipulados en el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales o en el CIE-11. Bueno, esto es importante pues tenerlo en cuenta, ¿no? Que a pesar de que el modelo dice que hay un trastorno biológico endógeno, nunca se evalúa de forma objetiva la presencia de ese trastorno, por ejemplo, con una neuroimagen o un electroencefalograma, ¿no? O una alteración en un patrón metabólico o endocrino, hormonal. No, eso no se hace. Bien. Estas aproximaciones pues han sido muy populares durante los últimos casi 200 años, 150 años más o menos, principalmente durante el último los 100 años, ¿no? O sea, se formaron desde hace más o menos 200, 150 años, pero más o menos desde hace eh, unos entre 80 a 100 años es que se consolidó el modelo taxonómico de las enfermedades mentales, ¿no? Y esta taxonomía de categorías diagnósticas de trastornos mentales funciona como heurísticos. ¿Qué es un heurístico? Un heurístico es un atajo mental, una forma rápida de pensar que nos permite pues, agilizar la comunicación. Por ejemplo, cuando yo digo depresión, entre personas que estudian o indagan la depresión, supuestamente favorece la comunicación. También favorece la comunicación entre profesionales, por ejemplo, del área de la salud, desde la salud mental. También el diagnóstico y la enseñanza se debería mm, favorecida, se debería ver favorecida por el uso de estos heurísticos. Pero como vamos a ver más adelante, muy probablemente estos heurísticos también sirvan como fuente de sesgos cognitivos que generan muchos más problemas que beneficios en algunos momentos si no se controlan bien. Pero bueno. ¿Cómo llegamos a esta aproximación de los trastornos mentales, a estos tres ejes?
principalmente hacia dónde nos han llevado en los últimos años, porque estamos viviendo una crisis de los diagnósticos, estamos viviendo un movimiento antipsiquiatra muy fuerte en redes sociales. Entonces, ¿cómo evolucionó esto, no? Para entender un poco más cómo abordarlos más adelante desde las neurociencias. Les voy a proponer este modelo. Este es un modelo que yo creé, un modelo que he ido trabajando durante los últimos, yo creo que 10 años. He ido cada vez nutriendo más a partir de la indagación, de la lectura, y también un poco de la inconformidad con estas posturas clínicas y psiquiátricas. ¿Sí? Entonces, los trastornos mentales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no son fenómenos naturales, clases naturales que estén ahí para ser descubiertas. No es que toda la vida de la humanidad o antes de que sea la humanidad haya existido algo llamado depresión y simplemente unas personas en algún momento lo descubrieron y lo describieron. No, así no funciona esto, ¿no? La depresión existe desde que se concibió como un constructo que explica o describe ciertos comportamientos, ¿sí? El TDAH, el trastorno, hace 200 años no existía nada parecido al trastorno déficit de atención e hiperactividad. Por lo tanto, el TDAH comienza a existir más o menos desde el DSM-3, más o en la década de los 60, 70 del siglo XX. Antes de esto no se consideraba TDAH. Y ni siquiera era un problema, porque antes de que se masificara la educación, pues los trastornos del neurodesarrollo no eran problemáticos porque las personas no fallaban en cursar en los colegios, porque simplemente si no podían o tenían dificultades salían del sistema educativo y no veíamos mayor dificultad en la vida cotidiana, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque pues el origen de los trastornos mentales tiene que ver más con unos procesos sociales que siguen esta cadena de fenómenos que van ocurriendo o que han ido ocurriendo durante casi que el último siglo, ¿no? Comenzando con una aprobación, cada una de las categorías y trastornos mentales tiene que ser propuesto y tiene que ser aprobado, ¿sí? Algunos van a entrar, otros van a salir. Luego va a ocurrir un proceso de difusión, entonces esto se masificará y se volverá un concepto de uso primero profesional, científico y luego de uso en la cultura popular. Todo esto va a exacerbar una serie de sesgos cognitivos, tanto en las personas que reciben los diagnósticos como en las personas que los dan. Esta exacerbación de estos sesgos cognitivos suele llevar a un incremento en la identificación con algunos de estos trastornos mentales. Las personas comienzan a identificarse y en un proceso donde el trastorno deja de ser una alteración para ser una dimensión de la personalidad o un patrón de personalidad. Cuando muchas personas se identifican con estos trastornos, pues entonces se van generando grupos sociales, principalmente favorecidos ahora con las redes sociales, donde las personas se congregan y comienzan a movilizarse, generando gestión política, gestión social, lo cual va a causar algo que se ha descrito enormemente, que es el efecto de bucle o de hacking, que es donde todo el surgimiento de una categoría clínica, en este caso, ¿sí? Al volverse de uso popular y de uso social, le devuelve a la ciencia y entonces se transforma. Y después de unos cuantos ciclos, pues entonces el trastorno inicial, por ejemplo, el déficit de atención, deja de ser lo que anteriormente se consideraba déficit anterior para los primeros teóricos que lo propusieron y comienza a ser un nuevo fenómeno más donde tiene más un sesgo desde la movilización social. Bueno. Todo esto, además, va a generar un sobrediagnóstico y todo esto sumado, a su vez, va a generar que ese sobrediagnóstico y todos estos sesgos cognitivos reduzcan la validez y se banalice y simplifique eh, el discurso alrededor de los trastornos mentales. Bueno, ahora sí les voy a explicar cada paso con más detalle. Bien, comencemos con el primer punto, que es la aprobación y la validación de los trastornos mentales.
Entonces, como ya les venía diciendo, los trastornos mentales surgen o emergen como categorías diagnósticas que son propuestas por científicos y en comités científicos principalmente de psiquiatras. ¿Sí? Entonces, hay unas abreviaciones de psiquiatras, también probablemente invitan psicólogos, sociólogos, antropólogos, biólogos, y en estos comités se proponen trastornos mentales con algunos argumentos, se supone que con evidencias científicas que los respalden, con necesidades sociales que los respalden y, y el resultado es que el trastorno se valida, es decir, o se aprueba. ¿Sí? La idea de esos trastornos es que reflejen una curva normal, donde las personas que no poseen el trastorno estén dentro de la mayoría, sean y no tengan mayores molestias, sufrimientos o disfunciones, discapacidades, pero unas pocas personas comienzan a tener grandes dificultades en su adaptación cotidiana, entonces estas personas serían las que estarían siendo cubiertas por esta categoría diagnóstica, ¿no? Entonces, estas personas tienen una necesidad de ser identificadas y tienen una necesidad de recibir un tratamiento apropiado y por lo tanto este ejercicio científico y profesional cubriría ese tipo de necesidades, ¿no? Este es como el componente un poco romántico y pulcro de cómo surgen estos trastornos mentales. Por ejemplo, para el DSM-5, que es el manual diagnóstico que está actualmente vigente en su versión revisada, estas personas fueron las que tuvieron mayor influencia. Uno pensaría que que los científicos son personas así tomando decisiones eh, puramente basadas en datos, pero no, son personas que parecen más políticos, que parecen un poco más grupos en los cuales hay juegos de poderes. En la actualidad, esto es el comité, el staff de la APA, ¿sí? La American Psychiatric Association, quienes principalmente están determinando qué es lo que puede ser considerado un trastorno mental o cómo van a transformarse los trastornos mentales que están en la actualidad siendo vigentes o cuáles tendrán que salir. Por ejemplo, algún señor en algún momento decidió que la homosexualidad era un trastorno mental y otros señores y señoras luego se pusieron de acuerdo de que eso no podía ser considerado de esa forma, ¿no? Entonces así va cambiando esto, ¿no? En últimas, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que estas categorías diagnósticas enmascaran, o sea, no son en realidad un proceso científico pulcro, ¿no? Sino que enmascaran un gran juego de poderes, un gran lobby, ¿sí? Casi como el lobby que se ven en los congresos de los gobiernos, ¿sí? Y en diferentes organizaciones sociales donde hay transacciones de poder. ¿Sí? Entonces, hay una gran cantidad de personas interesadas en que se mantenga o que se apruebe un nuevo trastorno, que se mantengan los anteriores o que se eliminen o modifiquen los criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque se le vulneran los derechos a algunas personas, porque se cambió la forma de concebir el trastorno, porque cambió la sociedad y ya no se genera malestar o dificultad, bueno, por diferentes tipos de procesos y fenómenos académicos, políticos, económicos, religiosos y demás, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo este juego de intereses y valores, porque esto está completamente atravesado por una moralidad cultural, por qué es lo que consideramos está bien o mal hacer, sentir o desempeñarse o pensar también. Entonces, de acuerdo a todo esto, se aprueban, se mantienen ciertos trastornos, ¿no? Entonces esto va generando un juego en el cual se van creando unos límites sociales entre unos grupos sociales y otros, ¿no? Entre ustedes y nosotros. Ustedes, los trastornados, los débiles mental, bueno, así era en su origen, esto ha ido cambiando, y nosotros los normales, ¿no? Los locos versus los normales, los insanos versus los sanos. ¿Sí? En ese proceso de segregación social. Claro, en algunos casos es evidente el sufrimiento, ¿sí? Principalmente en los casos más graves, por ejemplo, de esquizofrenias, depresiones, ideación suicida,
hay personas que realmente están sufriendo algunos trastornos de la personalidad, ¿sí? Insomnios, pero hay casos en los que esto definitivamente está atravesado por la cultura, ¿no? En esa línea de juego de poderes, pues han ido emergiendo los diferentes manuales diagnósticos de las enfermedades mentales. ¿Qué es esto de un manual diagnóstico? Entonces, estas asociaciones de psiquiatría, principalmente la norteamericana, que congrega gran parte de los psiquiatras del mundo, y también, por ejemplo, el de la OMS, que es el CIE, entonces, eh, en un libro que se llama DSM, Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales. Entonces, en ese librito se catalogan cada una de las entidades o categorías que son concebidas como trastornos mentales. Adicionalmente, se describen sus síntomas y se describen los criterios para para hacer el diagnóstico o para excluir el diagnóstico. ¿Sí? Y algunas otras consideraciones. En su inicio, entonces, el primer manual diagnóstico esto es como un recetario, ¿no? ¿Cómo crear un trastorno mental? Pues acá está en el manual diagnóstico. ¿Cómo detectarlo? Siga el manual diagnóstico, ¿no? Entonces, el primero fue en 1952, ¿sí? Con una perspectiva muy psicodinámica, o sea, muy del psicoanálisis, ¿sí? Que esto pues le incomodaba muchísimo a algunas personas. El segundo surgió en el DSM en 1980, ¿sí? Eh, Luego tenemos bueno, el de segundo en el 68, en el 80, en el 87, ¿sí? Ahí van surgiendo las versiones revisadas antes de cambiar a otra versión definitiva. El DSM-4, que fue con el que yo me eduqué cuando estudié psicología, que fue en el 94. En el 2000 surgió el DSM-4 revisado y ya lo novedoso fue el DSM-5, que es el que se usa del siglo XXI, que surgió en el 2013. ¿Sí? Y en años recientes, principalmente en 2022-2023, se comenzó a difundir el DSM-5 revisado, ¿no? La nueva versión. Bueno, aquí también tenemos como esta flecha de los múltiples DSMs, ¿no? Este es un artículo más viejito, entonces solo llega hasta la propuesta del DSM-5 y qué era lo que iba cambiando en cada uno de estos manuales. Esto, incluso vemos acá un poco de historia antes del surgimiento del primer manual, ¿no? Entonces, antes de esto, pues lo que teníamos eran el surgimiento desde el siglo XIX de intentos de mm, categorizar algunos trastornos mentales basados en sus síntomas. Bueno, esto era en la postura nosológica, ¿no? Entonces habían diferentes formas de aproximarse a esto. Una forma era centrada en los síntomas y otra era centrada en las causas. Entonces, cuando nos centramos en los síntomas, en la enfermedad, que fue la que ganó, era la postura alemana de Emmeline Kraepelin, básicamente, este pionero en psiquiatría alemana. ¿Sí? Entonces, su visión de tratar de ver un síndrome hipotético, depresión, por ejemplo, y describir sus síntomas. Entonces, a partir de este proceso clínico, se podría determinar quiénes llevaban por dentro esa depresión, ¿no? Otros, que la postura francesa principalmente era más centrada en las causas. Entonces, pensaba algo así como cuáles son las causas para que esta persona se sienta mal. Entonces, los trastornos se definían en términos de las causas que llevaban al deterioro o al sufrimiento, ¿no? Esta fue la que ganó. Con base en todo esto se crearon los primeros sanatorios, los hogares psiquiátricos, bueno. Y luego, con el deseo de medir, principalmente en Norteamérica, y hacer censos, entonces cada vez se fueron creando más estos manuales diagnósticos. Aquí tenemos una comparación a través del tiempo de los diferentes manuales diagnósticos. Vemos aquí la fecha o el año en el que se publicó. Vemos cómo ha ido incrementándose enormemente. Pasamos de unas casi 100 páginas a casi 1000 páginas en el DCM-5 revisado. Y hay un cambio impresionante. Acá no está el DCM-5 revisado. Esta imagen llega hasta el DCM-5.
Sí, aquí ahí se agregan como 5 o 6 diagnósticos más. Entonces, donde al inicio teníamos 128 trastornos o enfermedades mentales y en la actualidad podemos tener alrededor de eh, 541 trastornos. ¿Sí? Bueno, la diferencia con esta columna es que aquí hay variaciones estas son las categorías diagnósticas y aquí hay algunas variaciones en estas categorías diagnósticas, ¿no? Por eso entonces aquí hay una mayor cantidad de números. Sí, por ejemplo, trastorno por uso de sustancias. Y aquí se divide en trastorno por uso de alcohol, trastorno por el uso de psicoestimulantes, de cannabis, etcétera, ¿no? Que el de cannabis es mucho más nuevo. Bien, en el DSM-5 eh, uh, emergieron nuevos trastornos, ¿sí? Principalmente en el DSM-5 revisado. Estos son del DSM-5 revisado que surgió en los años anteriores, 2023, 2024. ¿Sí? Aquí lo que tenemos, entonces, por ejemplo, no estaba el trastorno por atracones de comida, que se diferencia de la bulimia, el trastorno disfórico premenstrual. Esto generó muchísima discusión y juego de poderes también entre grupos de mujeres, ¿sí? Porque entonces estaríamos patologizando, volviendo enfermedad los síntomas que ocurren alrededor de la menstruación, pero pues otros decían, no, esto es importante, pues en términos del acceso a tratamiento, de incapacidades, pero bueno, ahí quedó. El trastorno de acumulación de objetos, esto pues no existía y ahora pues existe y no sé si esto pues sucede en todo el mundo, pero pues yo lo veo muy gringo, muy norteamericano y principalmente con estos programas, tal vez esto se exacerbó con la emergencia de estos programas de acumuladores compulsivos, ¿no? Pero bueno, lo que les digo, el efecto bucle, ¿no? Trastorno de desinhibición del contacto social. Este trastorno no estaba y aquí tiene pues algunos problemas para diferenciarlo, por ejemplo, con los trastornos del espectro autista y otros trastornos de conducta antisocial, pero bueno, trastorno de la desregulación disruptiva del estado de ánimo, este no estaba, este también es nuevo, este es otro de los que ha recibido bastante hate y críticas. ¿Sí? Estos fueron con el DSM-5 y estos son los que surgieron en el DSM-5 revisado, ¿sí? En el TR. El trastorno de duelo prolongado es uno de los más recientes y aquí también han habido muchas críticas porque para muchas personas se estaría patologizando la pérdida y el dolor por la pérdida, ¿no? Y entonces el problema no es volverlo enfermedad, sino que también lo medican. Entonces cualquier persona con un sufrimiento, así sea leve, por más de un año, por la pérdida de un ser querido, entonces podría ser diagnosticado y puede ser medicado, ¿no? Bueno, trastorno no especificado del estado de ánimo, trastorno neurocognitivo leve, este también es nuevo, ¿sí? Y bueno, en todo esto hay una serie de síndromes que en la cultura pop se consideran como trastornos mentales, pero no aparecen por ningún lugar, ni como síntomas, ni como trastornos en los DSM, ni en su historia, ¿no? Tenemos como la mitomanía, sí, muchas personas, estudiantes me dicen, profe, ¿cómo así que los mitómanos no son enfermos mentales? No, no existe tal cosa como mitomanía dentro del DSM, entonces no es un trastorno mental relevante para los psiquiatras del mundo. La psicopatía tampoco se considera un trastorno mental. La psicopatía se considera más una dimensión de la personalidad y cuando tenemos casos aberrantes que generan disfunción, hablamos de trastorno antisocial de la personalidad, la conducta, o como trastornos de la conducta antisocial. El síndrome de Estocolmo, síndrome de Peter Pan, bueno, hay una cantidad de síndromes y efectos, no son trastornos. Bueno, la adicción a Internet no es un trastorno, ni la adicción al cortisol, ni la adicción a la dopamina, ni nada de esto, ni al trabajo. Esos no son trastornos. ¿Sí? Eh, bueno, entonces el síndrome de Stendhal, sí, creo que tiene que ver con una sensación de cambio perceptual y emocional cuando ves obras artísticas extremadamente bellas. Pues no, tampoco se considera un trastorno mental. ¿Cómo se validan entonces los trastornos mentales que existen en cada una de estas versiones del DCM? ¿Sí? La idea es que cuando se proponen y se aprueban en estos comités científicos o de profesionales,
comienzan a recopilarse evidencias que los soporten, ¿no? Entre más consistentes sean las evidencias, pues más permanece el síndrome en los diferentes manuales, ¿no? Entonces, primero tenemos, por ejemplo, los estudios con modelos animales, ¿sí? Entonces, la validación por estudios con modelos animales. Esto es bien problemático porque pues pensemos en qué es una rata ansiosa, qué es una rata deprimida, qué es una rata con TDAH, qué es una rata con Alzheimer o qué es un caballo con ansiedad, ¿sí? Entonces, la idea de los modelos es que una serie de comportamientos, o sea, del animal, se estandarizan cuáles serán los comportamientos, entre comillas, normales de un animal, en este caso una rata o un ratón, una rata Wistar, y esta ratica se abre parámetros de cuándo estarían alterados esos comportamientos, probablemente asociados o que corresponden con los comportamientos alterados en humanos. Por ejemplo, hablemos de depresión. Entonces, es común que las personas cuando son diagnosticadas con depresión sientan menor placer ante las actividades cotidianas que la mayoría sentiría placer, como ganar dinero, establecer contacto con otras personas, comer. Y cuando se pierde esa capacidad de sentir placer, entonces a ese síntoma se le llama anedonia, ¿sí? O que no tienen deseo de hacer nada, ¿no? Se diría la bulia. Entonces, si, por ejemplo, a las raticas les encanta el agua con azúcar, ¿sí? Y se les deja y se les pasa por un proceso, por ejemplo, de maltrato infantil a la ratica separándola de su mamá, se le pone a combatir todo el tiempo con otras ratas que la vencen, entonces, o se le someten a estresores cotidianos como choques eléctricos, entonces con el tiempo la ratica va a perder la capacidad o va a verse mermada en en sus conductas de buscar recompensas, de buscar el placer, ¿no? Entonces, como que ya no puede sentir el placer, entonces, por ejemplo, ya no busca el agua con azúcar. ¿Sí? Entonces, si se disminuyen las cantidades de conductas de buscar agua con azúcar o ir a los lugares donde reciben alguna recompensa, podríamos estar hablando de un modelo de anedonia en la rata, ¿no? Otras, por ejemplo, es la cantidad, o sea, el deseo, pues por sobrevivir al menos, ¿no? Hacer, moverse. Entonces tenemos estos dos que para muchos les parecerán procedimientos experimentales aberrantes y incluso este principalmente ha sido prohibido en varios países, sí, este también. Sí, entonces aquí la ratica es colgada de su cola y se cuentan, se miden los comportamientos, los movimientos que hace, hasta que la ratica durante 6 minutos. Si la ratica está deprimida, pues eh, no se moverá mucho y simplemente se dejará vencer, ¿no? Lo mismo acá, se mete dentro de un tubo de agua y se mira cuánto tiempo la ratica nada, ¿no? Las raticas que supuestamente estarán deprimidas se dejan ahogar, entre comillas, ¿no? No es que las dejen ahogar. Bueno, entonces ahí tenemos procedimientos experimentales de cierta forma validados para eh, estudiar los trastornos mentales que también validan los mismos trastornos mentales. Entonces, este juego científico es un poco extraño y raro, ¿no? Y entonces, si tenemos una rata que se deja hundir porque está deprimida o que no va a buscar agua y le damos un fármaco que llamamos antidepresivo, por ejemplo, fluoxetina, y la ratica ahora sí bebe agua o se mueve o nada, entonces podríamos decir que ese es un fármaco útil para tratar la depresión. Para papá, sí, algún día, ¿cómo así? Sí, así es que van probando estos fármacos al inicio y es muy rebuscado, o se esfuerza muchísimo, pero pues es el juego de poderes de la ciencia y también de modelos y estándares de validación, ¿no? Eso es lo que se dice, eso es análisis científico, ¿no? ¿Y qué tan válidos son estos modelos, ¿no? Que vemos todos los procedimientos que se hacen con estas raticas para tratar de validar, de medir la depresión, pero también de probar fármacos. Es bueno preguntárselo, ¿sí? Por eso, pues en años recientes, muchos de estos modelos han entrado en descrédito, pero bueno, ahí siguen.
Otro tipo de fuentes de información para validar o probar los trastornos, que es un trastorno mental, son los estudios de herencia o de heredabilidad, mejor, ¿sí? Y después los estudios de genética, que no son lo mismo. Entonces, aquí es importante separar estos dos conceptos, heredabilidad y genética. Que un rasgo esté presente a través de generaciones o miembros de una familia, pues cuenta como heredabilidad, ¿no? Herencia. Pero eso no indica que el mecanismo que explique esa herencia sea genético o que sea un mecanismo biológico. ¿Por qué? Porque tenemos múltiples fuentes de heredabilidad que no son genéticas o no son biológicas. Por ejemplo, el ambiente físico, ¿sí? El clima, la contaminación, la nutrición. Esto influye en aumentar la probabilidad de que hayan ciertos fenotipos o rasgos en las descendencias que se compartan con sus padres y que también se compartan con sus hermanos, ¿sí? Las pautas de crianza. El comportamiento como de criar a los hijos, pues influye en cómo los hijos se van a comportar y cómo ellos crían a sus descendencias. Las desigualdades sociales, los problemas económicos, los problemas de acceso a servicios, los estereotipos, la cultura, las instituciones. Todo esto influye en la probabilidad de desarrollar cierta disfunción, por ejemplo, ansiedad. ¿Sí? El hecho de que la mamá ansiosa tenga hijos ansiosos no necesariamente hace que haya un gen o un grupo de genes o algo biológico que se esté pasando de las mamás a los hijos. ¿Sí? Claro, ahí viene a entrar la epigenética, pero no voy a profundizar mucho en este video para no confundirlos con conceptos de epigenética. Creo en el canal, tengo videos de epigenética donde podemos profundizarlo. Bien, entonces, y el paradigma por excelencia sobre esto de heredabilidad es la comparación entre hermanos que son gemelos, que son idénticos, son gemelos que no son idénticos, que acá los llamamos mellizos, o hermanos que no son gemelos, ¿sí? Entonces, en los gemelos idénticos que provienen del mismo huevo y el mismo óvulo y espermatozoide, pues tienen exactamente más o menos los mismos genes, ¿no? Entonces, todo lo que ellos tengan en común será producto de la naturaleza de la herencia y lo que los diferencia será producto del ambiente, supuestamente, ¿no? Pero eso no es así de sencillo ni de simple. Y aquí se cuenta entonces vemos, por ejemplo, con trastornos como el trastorno bipolar o como el TDAH o como la esquizofrenia, tienen unas estimaciones de heredabilidad muy, muy alta, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Pues si tu hermano gemelo tiene esquizofrenia, tú vas a tener esquizofrenia casi con un 75% de probabilidad. Este tipo de conjeturas son difíciles de soportar, porque igual acá nos está sumando el efecto de tener los mismos padres, el efecto de tener más o menos el mismo ambiente intrauterino, que también cuenta la alimentación materna, estresores maternos, ancestros que dejaron huellas epigenéticas que también afectaron generacionalmente. Entonces, este porcentaje no es solamente, no quiere decir que el trastorno es una entidad biológica que va transmitiéndose entre generaciones y que se comparte con la familia, ¿no? O sea, si tú no compartes la depresión con tu hermano o tu hermana gemela o tu hermano fraterno, simplemente por tener los mismos genes o porque la depresión sea algo biológico que los dos llevaron dentro, no es una maldición familiar, tiene que ver más con dónde han crecido, cómo han crecido y cómo han sido educados. Bien, por eso es que cuando ya vamos a la genética, cuando vemos la relación genética, tenemos estos desajustes, ¿no? Una alta heredabilidad calculada con mellizos, pero una muy baja heredabilidad, por ejemplo, en el TH, calculada con genes, ¿sí? Entonces, yo recuerdo cuando estaba haciendo mi maestría en neurociencias por allá hace casi ya 20 años, 18 años más o menos, que estaba en boom estos estudios en genética con SNPs, con variaciones, alelos de polimorfismo único, ¿sí?
Y entonces la idea era encontrar el gen del TDAH. Una muy buena amiga hizo su tesis de maestría sobre eso. Vamos a encontrar el gen o los genes que causan el TDAH, ¿no? Probablemente la hipótesis dopaminérgica nos decía que el TDAH se debía a una disfunción en el sistema dopaminérgico, por lo tanto, en los genes que regulan el sistema dopaminérgico, como los de la COMT, algunos de la MAO, algunos de receptores de dopamina o transportador de dopamina, deberían ser los que causaran esto. Y cuando se hacían los análisis, no resultaban. Y o sea, parece que el ambiente explicaba mejor la probabilidad de sufrir TDAH que la genética. Y yo sé que hay un montón de estudios que dicen que hay genes que explican el TDAH, pero esos estudios son bastante controversiales y son bastante polémicos. No, el TDAH no es genético, el Alzheimer no es genético, la esquizofrenia no es genética, no hay un gen único o un conjunto de genes que lo produzcan. ¿Sí? La explicación siempre recae más en la interacción genética-ambiente, pero principalmente en cómo el ambiente va permitiendo que emerjan esos fenotipos. Y cuando vemos, por ejemplo, esos tres trastornos, ¿sí? Vemos que hay una dificultad enorme en encontrar variaciones genéticas o puntos, estos se llaman locus, puntos únicos en el genoma, estos son estudios de genoma amplio, que estén relacionados sí y solo sí con un trastorno mental. Sí, o sea, que tú digas, mire, si le cayó aquí la diferencia genética, va a tener depresión o va a tener... No, esto es muy, muy difícil. Cuando sucede son más las formas extremas y con un montón de comorbilidades, es decir, de alteraciones generales que caen en diferentes trastornos, ¿no? Entonces aquí vemos también la comparación, la correlación entre variaciones genéticas entre diferentes trastornos, ¿sí? Y vemos que no es posible determinar un alelo, un gen, una mutación que esté solamente asociada con un trastorno mental. Entonces, no es posible predecir ni diagnosticar trastornos mentales con tamizajes genéticos. Bien, esto entonces tampoco puedo validar trastornos mentales por heredabilidad ni por genética, ¿no? Claro, entonces para otros y para muchas personas, yo creo que eso es el meme que está en la cabeza de muchos ahora, es los trastornos mentales, y por eso están en este video, son trastornos cerebrales. ¿Sí? Y así lo vimos un poco en la confusión con la salud cerebral. Entonces, si tú tienes si tu cerebro no funciona bien, entonces tu mente no funciona bien y por lo tanto tienes un trastorno mental. ¿Sí? Pero eso tiene bastante de ancho y de fondo. ¿Sí? ¿De dónde salen esta validación esta validación? ¿De dónde se valida esta hipótesis de los trastornos mentales, que los trastornos mentales son trastornos cerebrales? Principalmente tiene tres fuentes principales: la hipótesis del balance químico, la hipótesis de las alteraciones neuroestructurales y la hipótesis de las alteraciones neurofuncionales. ¿Sí? Y todas apuntan a que hay una diferencia, hay una disfunción orgánica que es interna, que es del sistema nervioso central, específicamente del encéfalo, ¿sí? Y esta alteración es básicamente individual, es una propiedad del individuo, por eso casi todos usan la palabra tengo o tiene depresión, tiene TDAH, tiene bipolaridad, tiene TOG, tiene, ¿sí? Borderline, entonces porque es algo que como es una propiedad endógena, ¿sí? Individual. Claro, esto es más un error del lenguaje que una realidad, ¿no? Por eso cuando yo enseño clínica siempre digo, quítale el tiene, porque es que no es que tú tengas algo que se llame depresión dentro de ti. Sí, eso no es así. Es una forma de verlo. Es que, como vimos, supuestamente esta alteración cerebral es de origen genética o innata, se nació con ella, es universal. Todas las personas que tengan el trastorno, tengan el diagnóstico mejor, serán iguales y tendrán la misma alteración. Entonces hay que investigar cuál es la alteración y se puede investigar la alteración y se puede descubrir el mecanismo alterado y arreglar ese mecanismo alterado sería curar el trastorno mental. Esto es un poco lo que está detrás de todo esto, ¿no? La lógica y en lo que se invierten millones y millones de dólares.
Bien, pero cada uno de estos supuestos es controversial. Cada uno de estos supuestos no es una verdad absoluta, puede ser, digo, controvertido, puede ser cuestionado y es más una forma de ver el mundo que una verdad sobre el mundo. Comencemos con la hipótesis del desbalance químico que ha sido duramente golpeada por Joanna Moncrieff. ¿Sí? Joanna, claro, también la odian muchos psiquiatras como la mayor antipsiquiatra, aunque ella no se considera antipsiquiatra. Entonces esto es paradójico, ¿no? Y, por ejemplo, en este libro Químicamente Imbalanceado, básicamente trata de derrumbar el mito de que la depresión es causada por un desbalance en los niveles de serotonina. Entonces, si tienes baja serotonina, tienes depresión. Entonces, ¿cómo se cura la depresión o cómo se trata la depresión? Subiéndote los niveles de serotonina. ¿Cómo te los subo? Pues con fármacos que sean agonistas o que permitan una acumulación de serotonina en la sinapsis, que serían, por ejemplo, los fármacos ICRS o los IMAOs. ¿Sí? Y entonces ese discurso le encanta a las grandes multinacionales farmacológicas porque, claro, pues pueden vender un montón de fármacos con la excusa de que te suben los niveles de serotonina. Y pues como ya lo he dicho muchas veces en el canal, hay memes, esto se ha agudizado en la cultura pop y todo el mundo, y la mayoría de las personas, yo creo que de los jóvenes adultos que utilizan redes sociales y que ven memes y que ven, o los demás personas que consumimos películas y series de la cultura pop, y creemos que si me siento down, si me siento sin energía, si hoy no me siento muy bien, es porque se me bajó la serotonina y una forma fácil y rápida de sentirme bien sería tomar sertralina, tomar Zoloft, tomar Prozac, ¿sí? Una pastilla que me restablezca o me suba esos niveles, ¿no? Incluso esto ha llevado a algunas personas, por ejemplo, principalmente en Norteamérica, donde la venta de estos fármacos es más libre, a que tengan en su gaveta, en su cajón del baño, antidepresivos, agonistas de la serotonina. Y entonces, antes de salir de la casa, se toman su pastillita previniendo sentirse mal el resto del día, como algo profiláctico, lo cual es terrible, porque esas fármacos son altamente, además de adictivos, tienen un montón de problemas a largo plazo, metabólicos, óseo, cardiovasculares, bueno, que te van a traer más problemas en un par de años, ¿sí? Entonces, ningún estudio ha demostrado que exista un desbalance químico que cause algún trastorno mental, ¿sí? De los que estamos considerados. Claro, si tienes un daño cerebral, pero es muy probable que no te sientas bien, que pienses cosas extrañas o que tengas problemas para adaptarte al mundo. Pero eso no quiere decir que los trastornos mentales sean causados por un desbalance químico, ¿no? Si te consumes un psicofármaco, un LSD o algo así, o alcohol, si tomas alcohol, pues va a cambiar tu forma de sentirte, porque el psicofármaco está cambiando no el balance químico de tu cerebro, estaba cambiando la forma como funciona tu cerebro, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el trastorno es causado por un desbalance químico. Ni los estudios con ratas, ni los estudios con gemelos, ni los estudios de neuroimagen comprueban esto, ¿no? Y la cura tampoco es retornar el balance químico hipotético. Entonces, claro, el discurso es, tienes depresión porque se te bajaron los niveles de serotonina, toma esta pastilla que te sube los niveles de serotonina. Tienes TDAH porque se te bajaron los niveles de dopamina, toma esta pastilla que te incrementa los niveles de dopamina. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, lo otro es que la validación, una validación que es similar a esta, es la validación farmacológica, ¿no? Entonces, en estos juegos cognitivos de heurísticas, de las farmacéuticas validan fármacos, por ejemplo, un estimulante para tratar, por ejemplo, Concerta, para tratar el TDAH, ¿sí? Que se le da al niño TDAH. El niño tiene un mejor rendimiento en el colegio y sus padres y profesores dicen, ah, ahora se comporta mejor, atiende más, no es tan cansón. Bueno, entonces quiere decir que el TDAH sí existe, que era una deficiencia de dopamina, que el Concerta le subió la dopamina y por lo tanto el niño funciona mejor. ¿Sí? Entonces, pero esto
esta cantidad de supuestos no se siguen lógicamente en ciencia, ¿no? Entonces, hay una falacia diagnóstica, no sabemos si el niño fue adecuadamente diagnosticado, ¿sí? Porque no existen pruebas absolutamente objetivas para diagnosticar el TDAH. Y estos, aquí usan la analogía con la aspirina. Entonces, uno tiene dolor de cabeza, se toma una aspirina y se le quita el dolor de cabeza. Entonces, eso no quiere decir que la aspirina es causada, que el dolor de cabeza es causado por falta de aspirina. No. Simplemente dice que esto modificó de alguna forma tu cuerpo y ya no sientes por ejemplo, el daño que tienes en un órgano o en un tejido que era lo que causaba ese dolor. ¿Sí? Lo mismo con el TDAH. El hecho de que concerta, de que la Ritalina le permita funcionar mejor a un niño en el colegio, no quiere decir que le faltaba Ritalina o que está supliendo la falta de dopamina, ¿sí? Eso es a lo que no se debe llegar y por lo tanto tampoco valida necesariamente el tratamiento ni la enfermedad, ¿sí? Como tal, ¿sí? El fármaco lo que hace es generar una cantidad de cambios, incluyendo expectativas de mejora, efecto placebo, pero también cambian las personas que lo rodean, ¿sí? Se sabe que personas por familiares, profesores, que saben que los niños o los adultos están siendo medicados, cambian su comportamiento hacia ellos, ¿no? Esperan el éxito del fármaco. Entonces también relajan sus criterios de evaluación, ¿sí? Bien. Otra fuente de validación son los estudios de neuroimagen, y aquí sí es que hemos fracasado por completo. Recientemente he leído un montón de artículos a propósito de toda esta polémica del Canal 4 de Inglaterra, británico, donde se cuestionó seriamente la validez del TDAH como una enfermedad mental, ¿no? En niños. Y algunas personas dicen, no, es que hemos llegado a el fracaso completo del uso de neuroimágenes, ¿sí? Este tipo de estudios que vemos, estos son caricaturas. En realidad no existe ningún estudio o biomarcador, ¿sí? No existe una deficiencia en la actividad de algún lugar en el cerebro o una alteración en una parte específica del cerebro que cause o que sea indicador de la presencia de depresión, ¿sí? Aquí viene el problema de la inferencia inversa. Yo puedo hacer el estudio con estas dos personas, comparando personas consideradas deprimidas versus personas no consideradas deprimidas, ¿sí? Y veo una mayor actividad o metabolismo en estas regiones cuando ven, no sé, imágenes eróticas. ¿Sí? Eso no quiere decir que la falta de actividad en estas regiones sea la causa o sea el signo que permita diagnosticar depresión. ¿Sí? Porque hay otras miles de explicaciones para que una persona pueda tener una deficiencia en la actividad cuando ve imágenes eróticas que no sea la depresión. ¿Sí? Entonces, este tipo de estudios que en un inicio parecían tan prometedores hace 20 años, como les digo, actualmente han entrado en un fracaso completo y seguimos encontrando una gran financiación para el estudio de biomarcadores con imágenes funcionales principalmente, pero es muy, muy complicado. ¿Sí? Primero validarlos, segundo llevarlos a la práctica. Y esto, pues, en últimas, es el fracaso de la localización de las funciones mentales. ¿Sí? Como lo veíamos acá, no existe un lugar donde se asienten o que se altere en cada uno de los trastornos mentales. Imaginen que tuviéramos 550 lugares alterados en 550 enfermedades mentales. No, eso no tiene sentido. ¿Sí? Bien. Entonces, en últimas, ya vimos cómo se aprueban los trastornos mentales. Pasemos ahora a, una vez el trastorno mental se ha aprobado, a partir de todas estas fuentes de información que son cuestionables, ¿sí? Los trastornos mentales se difunden, se llevan al mundo social, ¿sí? Entonces vemos una masificación del trastorno mental. ¿Cuántos de ustedes conoce actualmente el trastorno por duelo prolongado? Muy pocos, pero con seguridad en 10 años esto va a ser mucho más popular porque lo comenzarán a usar en películas, en series, en novelas, en canciones, ¿sí? Podemos el reggaetón de el duelo prolongado, si es que desde que te fuiste tengo mi duelo prolongado y me tomo mi sertralina para poder estar más feliz, cosas por el estilo, ¿sí?
Entonces va a haber entonces unas campañas para prevenir el duelo prolongado y entonces las personas comienzan a enterarse, pero también comienzan a identificarse con este duelo prolongado, ¿no? Entonces, todo esto va a generar una presión para que conozcamos más sobre algunos, los que son más taquilleros, trastornos mentales, y para que se vuelvan un meme, una caricatura social, ¿no? Por ejemplo, del TDAH, ¿no? Del trastorno del espectro autista, del TEA. ¿Sí? Entonces, Sheldon Cooper es una caricatura, así no funcionan todas las personas diagnosticadas con TEA, ni siquiera todas las personas diagnosticadas con TEA funcional, ¿sí? Y aquí vemos lo mismo en tres casos diferentes, ¿no? Ni siquiera hasta ayer me enteré que había un muñeco parecido a un moped que, que supuestamente sufre de, o no sé, quién le dio el diagnóstico de TEA. No sé, cuéntenme en los comentarios. Muy bien. Esto además ha llevado a que pululen una cantidad de eh, aplicaciones, canales, TikToks, Reels, que tienen un claro interés en estafa, en obtener dinero de los demás. O sea, bueno, no me gusta la palabra desinformación, pero desinforman, dan información imprecisa, incorrecta, no científica, pseudocientífica, para ganar o visualizaciones o likes o para venderte productos, ¿no? Como las aplicaciones que supuestamente te diagnostican trastornos, como esta Liven que aparece en toda la publicidad de YouTube y en todo lado, y una canción pegajosa, y no es que no es que es un fracasado, es que tienes TDAH, no es que seas una mala pareja, es que tienes TDAH, ¿sí? O autismo, y vemos esto. Todos los hombres con TDAH destinados al liderazgo y al poder, a dominar el mundo, ¿sí? Casi como cerebro, basta, no lo hacen porque están atrapados en el TDAH. Esto es tonto, esto es estúpido, esto no sirve. Y sí lo que hacen es que las personas comiencen a comprender mal cómo funcionan los trastornos mentales. ¿Sí? Entonces, y este tipo de cosas que te hacen preguntas de autopercepción y van generando grafiquitas sobre qué tan eh, deprimido estás, son muy peligrosas. Pero esto es lo que tenemos con la difusión y la masificación. Bueno, entonces los trastornos se aprueban, se masifican, llevando a este caos, ¿sí? Y una vez se masifican, comienzan a generar sesgos cognitivos en las personas. Estos son dos procesos que van ocurriendo paralelamente. Acá está como si fuera primero uno y el otro, pero son paralelos. Entonces acá tenemos un montón de sesgos cognitivos. Les prometo que pronto, si este video llega, no sé, a 1000 vistas, entonces subiré rápidamente el video de sesgos cognitivos en la psicología y la psiquiatría clínica. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, el heurístico de la representatividad. ¿Sí? Entonces se genera el meme, la caricatura de qué es el estereotipo de qué es el TDAH. ¿Sí? Esto, el déficit de atención y hiperactividad. Además, genera un heurístico, va a llevar a un heurístico de anclaje. Entonces, todas las personas que tienen TDAH se distraen. Entonces, lo primero que uno, entonces, que genera un ancla mental. Ah, tiene TDAH, se distrae, ¿no? Entonces, ya comienzas, esa ancla mental te impide ver a las personas de otra forma. Y como esto, de acuerdo al cuento que nos han narrado, es algo biológico que está dentro de ti, entonces se genera un sesgo esencialista. Es una condición innata que hace parte de tu ser. Es, es lo más central de tu ser. Te define como persona. ¿Sí? Y cualquier cosa que se haga, que hagan las personas o información que revisen permite confirmar los anteriores sesgos, ¿no? Entonces se va generando un bucle con sesgos de confirmación y de distorsiones cognitivas. Adicionalmente, cuando las personas utilizan este tipo de apps o cuando ven si tienes estas 5 conductas, eres TDAH. 5 diferencias entre TDAH y déficit de atención, cosas por el estilo, entonces se van viendo reforzadas por lo que se conoce como el efecto Baron-Forer, ¿no? Forer, sí, esto pues es muy famoso, ¿no? Y es como funcionan los diagnósticos y los autodiagnósticos, también como los horóscopos. Entonces, te doy una descripción muy general,
Y cuando te doy una descripción muy general, lo más probable es que tú te la autoatribuyas. Entonces, todos, si yo te digo, es que de acuerdo a mis 5 cartas del tarot psiquiátrico, tú eres una persona tímida, eres una persona que le cuesta hablar en público, eres una persona, comienzas a buscar los casos en que satisfagan ese, porque además hay una autoridad te lo está diciendo, entonces comienzas a buscar casos que confirmen ese diagnóstico y te terminas creyendo que así eres. Sí soy, tiene una bola mágica. Sí, adivino cómo yo soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de frases. El TDAH no es la inquietud, el TDAH es que nadie te comprende porque te desconectas del mundo. Entonces, ¿te acuerdas que ya que estabas cansado y fatigado, que no estabas bien conectado, pero no lo asumes que era porque estabas con una resaca o guayabo, ¿sí? Sino porque no, es que soy TDAH, ¿sí? Y esto pues comienza a generar todo un problema de autodiagnósticos y de asociados a la identificación, ¿sí? Entonces, vamos al cuarto proceso en esta evolución de los trastornos mentales, la identificación. Entonces, las categorías diagnósticas en este ciclo de distorsiones cognitivas sociales y principalmente por estos difusores y de redes sociales, la psicología del TikTok y la psiquiatría del TikTok, ¿sí? Convertimos algo que era un trastorno indeseable, discapacitante, que genera malestar y sufrimiento en un rasgo de la personalidad. Entonces ya no vemos realmente la discapacidad que tienen ciertas personas porque no logran mantenerse atentos, ni la discapacidad que tiene una persona porque no puede pararse de su cama durante semanas por una depresión, sino comenzamos a hablar de tristeza. La depresión es tristeza. Si te sientes triste, estás deprimido, ¿sí? Y estar deprimido es un rasgo de personalidad. Es que yo tiendo a estar deprimido, yo soy depresivo. Entonces vamos generando este tipo de frases donde volvemos estilos de personalidad, patrones de personalidad, cada trastorno, ¿no? Entonces ahora casi que cada persona tiene una etiqueta de qué trastorno mental tiene. No, yo soy deprimido y tomo sertralina. Yo soy autista y tomo Zoloft. No, yo soy ansioso y tomo clonazepam. No, yo soy TOC y tomo Valium. No, yo soy TDAH y tomo Concerta. ¿Sí? Ese es el mundo en el que estamos llegando, ¿no? A partir de ese tipo de cosas. Entonces, las personas se identifican con este rasgo de personalidad y este rasgo de personalidad comienza principalmente a través de estas cámaras de eco sociales, comienzan a compartir con otras personas y ver videos que supuestamente te describen a través de este efecto Baron-Forer. Entonces comienzan a darle sentido a tu vida. Entonces dicen, por fin, el diagnóstico me ha hecho entender quién soy de verdad. ¿Sí? Entonces te dan una falsa ilusión de que te entiendes y llegas a la esencia de quién eres. Y además esto comienza a justificar tus problemas. No, es que yo no puedo entregar a tiempo esta tarea o este producto porque yo soy TDAH. ¿Sí? Es que tú en la relación de pareja, no, es que no es que yo sea celoso, es que soy TDAH. No, entonces tú dejas de trabajar en resolver tus problemas porque los comienzas a justificar con la etiqueta diagnóstica superficial. Además, comienzas a sentirte parte de una minoría oprimida, poco entendida. Entonces, sí, es que mi autismo me hace ser neurodivergente. Entonces, ahora, como soy neurodivergente, me siento incluido. ¿Sí? Claro, esto lo estoy categorizando. Yo sé que acá hay muchísima mayor complejidad, pero en muchos casos sucede de esta forma. ¿Sí? Y muchas veces te sientes como que tienes un superpoder, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, como este tipo de discursos, que para ella su trastorno del espectro autista es un superpoder en ciertas ocasiones, esto romantiza y lo que hace 20 30 años era algo que te generaba sufrimiento y no tanto por la desigualdad o por la estigmatización, sino que porque es que para que tuvieras el diagnóstico tenías que sufrir, pues tenías que necesitarlo. ¿Sí? Entonces ahora cualquier persona que tiene problemas de interacción, no, yo soy neurodivergente y tengo el superpoder de la neurodivergencia. No, yo soy TDAH y tengo el superpoder de la inatención. No, yo soy ansioso y tengo el superpoder del hiperpensamiento ansioso. Esto, como vamos a ver más adelante, es muy peligroso para las personas que en realidad
sí necesitan los diagnósticos y sufren de estos, de la disfunción y la discapacidad, ¿no? Todo ese tipo de discursos de identificación se van reforzando a través de cámaras de eco y va llevando a lo siguiente, que es la movilización social. Entonces, las personas que se identifican, ya ni siquiera es que otra persona los identifique, es que estamos llegando al punto de que nos autoidentificamos, ¿sí? Entonces, que ya tener TDAH no es el resultado de una valoración clínica, sino de yo considero que soy TDAH porque lo vi en un video de TikTok o porque hice un test de 5 palabras o porque mencioné tres. El primer animal que vi fue el león, y entonces el león es el TDAH, que es lo que vemos en redes sociales. Entonces, esta banalidad y superficialidad, pues va a tener problemas, ¿sí? Entonces, va llevando a que las personas se vayan agrupando por estas categorías diagnósticas. Por ejemplo, todos somos neurodivergentes ahora, en la gran sombrilla de la neurodivergencia. ¿Sí? Si bien es cierto, esto ha permitido y ha reivindicado necesidades de ciertos grupos de personas, los ha visibilizado, ha logrado luchar por mundos mucho más inclusivos y equitativos, ¿sí? Pero también le ha hecho daño a muchas personas. No sé quién es, o sea, qué tanto, esto no es regulado, no está regulado ni está muy bien estudiado tampoco, ¿no? Entonces, entonces se inician todos estos movimientos de reivindicación, unidad, gestión política que pueden llegar a ser buenos, pero que también pueden llevar a la romantización de la enfermedad, del trastorno mental, del síndrome, y llega un punto incluso hasta que se genera un FOMO, ¿no? Un miedo a no ser incluido. Entonces, las personas que no tengan una categoría diagnóstica, que no sean neurodivergentes, que no se sientan especiales porque no pueden ser reconocidos por un trastorno mental, comienzan a desarrollar cierta ansiedad social y a buscar el diagnóstico. Entonces, tenemos un montón de personas que a través de estos procesos de identificación y movilización ahora están buscando los diagnósticos, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, como no existen pruebas objetivas para medir un trastorno mental, es muy fácil conseguir el diagnóstico. Vas donde el psiquiatra o el psicólogo X, le dices que no logras concentrarte en tu trabajo y que te distraes frecuentemente y que, no, y que tienes que comerte 50 TikToks en 3 minutos. Y entonces, a partir del estereotipo, el psicólogo o el psiquiatra dirá, no, usted tiene TDAH, le voy a mandar Ritalina, ¿sí? El psiquiatra, no el psicólogo. O si es un buen psiquiatra, un buen psicólogo, trata de hacer una auscultación, profundiza en la valoración y dice, no, usted no tiene nada. Entonces, si te dice que no tienes nada, pues diga, ¿qué psiquiatra o qué psicólogo tan malo? Si yo me autoidentifico como TDAH, debo ser TDAH. Entonces buscas al siguiente, le pagas a otro, y como ese otro psiquiatra o ese otro psicólogo pues o tiene o unos problemas de formación o coincidencialmente coincide con tu autopercepción, o simplemente quiere tu dinero y quiere tenerte feliz para que sigas yendo y recomendándole más clientes, ¿no? Entonces te da el gusto y te receta, te diagnostica y te receta. Ese es el mundo en el que estamos ahora, ¿no? Y es muy peligroso. Claro, si tienes con qué pagar, ¿no? Porque la mayoría de las personas que sí tienen necesidades no tienen con qué pagar esa búsqueda de profesionales. Entonces, vamos a ir a otros problemas. Bueno, con esto de la romantización, hace un par de años dirigí una tesis de una estudiante en la Universidad Externado de Colombia. Y esta fue una tesis meritoria muy buena, entonces, donde se indagó sobre este proceso de que las personas cada vez buscaban y les gustaba más eh, tener un diagnóstico en redes sociales. Entonces comenzamos a analizar contenidos compartidos, memes en redes sociales y les hacíamos preguntas sobre cómo les parecían, si se identificaban, si los compartirían, sí, como esas diferentes dimensiones de la actitud romántica, ¿sí? Una actitud positiva. ¿Sí? Y con deseo de seguir y bien vista, y lo que encontramos era esto, que había un grupo muy importante de personas que les parecía muy bien sufrir de un trastorno mental, compartir información sobre esto en redes, que se sentían identificados con esos memes y esos videos que reflejaban su realidad personal, que eran graciosos y que seguirían a las personas que comparten ese tipo de contenidos, ¿no?
y que adicionalmente no les parecía nada ofensivo romantizarse. Entonces, eh, los trastornos mentales, ni se ponían ni les importaba el sufrimiento de los que sí sufrían, ¿no? Y algo bien preocupante era que cuando se les preguntó con qué probabilidad irían a buscar ayuda psicológica, a través de esta prueba de búsqueda de ayuda psicológica, entre más romantizaban los trastornos mentales, principalmente de ansiedad, depresión y trastornos alimenticios, era menos probable de que fueran a buscar ayuda psicológica, ¿no? Entonces, miramos, la probabilidad de que buscaran ayuda psicológica se reducía significativamente en la medida en la que romantizaban. Algo extraño de este movimiento social era que se dividía en dos grupos muy opuestos, ¿no? O romantizas o no romantizas, ¿sí? Pero bueno. Y todo esto pues ha llegado al momento en el que estamos en este punto de nuestra sociedad desde el año pasado, básicamente, y es un sobrediagnóstico. Se estima que 1.2 millones 1.2 mil millones, ¿sí? O 1.2 billions en inglés, sufren un trastorno mental en este momento. O sea, cuando analiza esto, no tiene mucho sentido esta cifra, ¿sí? O sea, ¿cómo así? O sea, una gran parte de la humanidad sufre un trastorno mental. Y cuando esto lo llevamos a Norteamérica, 1 de cada 5 residentes norteamericanos o norteamericanos tienen un trastorno mental o han tenido un trastorno a lo largo de su vida. La mitad de todos los norteamericanos cumplen criterios para al menos un trastorno mental a lo largo de su vida. ¿Sí? Y pues esto es preocupante, ¿no? Entonces llegamos a este punto donde la norma es ser enfermo mentalmente, ¿no? Y pues principalmente en ciertos lugares, aquí hay un efecto paradójico que es entre más se invierta en prevención, más alto son los indicadores de trastornos mentales. Y algunos dirán, claro, porque es que los detectamos. Pero claro que no, lo que pasa es que hay un efecto de autodiagnóstico, ¿no? Este es el efecto paradójico de la concientización sobre los trastornos mentales que lleva al autodiagnóstico. ¿Sí? Las personas, por un efecto casi que Baron Forer, ¿sí? Comienzan a atribuirse esos trastornos, ¿no? Y esto los que estudiaron psicología lo saben muy bien cuando vieron los primeros cursos de psicología clínica. ¡Ah! Sí soy, sí soy, sí soy. Uno se atribuye a todos los trastornos mentales, ¿sí? Entonces estamos llegando a este momento en el que casi que 1 de cada 4 niños en Norteamérica en algunos estados tiene un diagnóstico de TDAH, que cerca de la mitad de los niños en Norteamérica están recibiendo algún tipo de psicofármaco, antidepresivos, ansiolíticos o psicoestimulantes. Y claro, después un mercado para las drogas lícitas fabuloso, pero ¿qué está pasando en realidad? ¿Esta será la realidad real? O sea, ¿tenemos tantas personas sufriendo de trastornos mentales o banalizamos tanto? Hicimos eso tan superficial y ambiguo que ahora cualquiera persona puede caer con un diagnóstico, sea lo necesite o no, ¿sí? Y ahí por eso llegamos al séptimo momento o al séptimo proceso que también estamos en la actualidad y es la banalización diagnóstica. Todo esto se fue de madre, dirían algunos, se fue para el carajo, ¿sí? Y es que, primero, se han difuminado tanto los diagnósticos, ¿sí? Que ya es, bueno, esto desde el principio, ¿sí? Ha sido muy difícil hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, van a haber casos, principalmente los casos extremos, pero son muy contaditos y con condiciones únicas. Esos son los de manual, esos son los que le enseñan a uno de psicología o psiquiatría. El caso, y uno lo claro, esa descripción que coincide con el DSM es la excepción a la regla. En la vida real, en el consultorio real, que yo creo que es el sufrimiento que tienen muchos clínicos, es que no encuentran el caso así purito, ¿no? Mire, esto es una depresión mayor pura, esto es un TOC, un trastorno obsesivo puro. Sí, esto también ocurre en las películas. Además, no falta el profesor súper creativo que lo pone a ver a unas películas de TOC para hacer diagnósticos de TOC. Recuerden que todo lo que aparece en estos contenidos populares son caricaturas y la gracia de una caricatura es que exagere, ¿sí? Entonces, esto es muy difícil ver esos casos así exagerados en la vida cotidiana. Las personas normales están es en un limbo,
de que no son ni chicha ni limonada, decimos acá, ¿no? Que no son ni una cosa ni son la otra. ¿Sí? Y ahí viene el tal concepto de comorbilidad que a mí nunca me gustó y ni siquiera en neuropsicología me encanta, ¿sí? Y entre uno más lo piensa, pero venga, ¿qué es esto de lo comórbido? ¿Sí? Claro, pues si uno se monta en el bus de que hay un trastorno que está dentro, que es biológico, pues eso es lo comórbido. Entonces, ¿qué es tener los dos trastornos dentro a la vez? Pues no, eso lo que está demostrando es que el modelo no sirve, que el modelo politético categorial se cae a pedazos, ¿sí? Y que es muy difícil hacer neurociencia de solamente la depresión cuando ni siquiera sabemos exactamente qué es la depresión, hacia allá es donde vamos. ¿Cuál es la neurociencia del TDAH? Pues muy difícil cuando ni siquiera sabemos con precisión qué es y quiénes pueden tener TDAH. Y acá vemos es una heterogeneidad y una mezcla de perfiles. Pues obviamente aquí no hay nada de la neurociencia que vaya a salir relevante, ¿no? Eso lo veremos mejor cuando yo les suban en algún momento los videos de neurobiología de cada uno de los trastornos más importantes, TDAH, autismo, depresión, bueno, aunque de TDAH, de los de neurodesarrollo, ya hay algunos contenidos en el canal que los pueden mirar, los miembros. Bien, entonces llegamos a este mundo donde todo se traslapa con todo, porque en últimas lo que tenemos aquí en estos vértices de traslapamiento serán síntomas, formas de sentir, formas de funcionar, de creer, que muchas de ellas incluso no son patológicas, no generan sufrimiento. Si yo puedo distraerme, yo puedo perder objetos, puedo tardar un poco en encontrar mi auto en un parqueadero y no necesito un diagnóstico de TDAH, ni necesito tomar Ritalina. Es normal tener fatiga algunos días, tener problemas de sueño, es normal no sentirse bien en algunos momentos, pero no necesitas un diagnóstico de depresión, ni siquiera, sí, y tampoco eso va a hacer va a hacer que te suicides, que es otra tara con el cuento del suicidio, ¿no? Pero bueno, entonces estamos en, en esta gran confusión y de los supuestos y de los estereotipos y de los sesgos cognitivos. Vemos ese tipo de trabajos supuestamente científicos, donde entonces todos los trastornos del neurodesarrollo están traslapados entre sí. Entonces, a la vez, entonces, por eso es cuando ustedes ven niños de 5 años, de 6 años, que tienen diagnóstico de TDAH, de espectro autista, de comunicación y de aprendizaje. Y no falta el genio que diagnostica también discapacidad intelectual, donde esto sí es excluyente. Sí, o sea, no se puede diagnosticar discapacidad con otros. O sea, este vértice de acá, de TDAH y discapacidad, es absurdo. Discapacidad con los trastornos de espectro autista sí puede suceder, pero con TDAH es imposible porque se excluyen los dos, ¿no? Para que te diagnostiquen con TDAH o con trastorno del aprendizaje, y no debes tener un funcionamiento intelectual dentro de lo normal, ¿sí? Un 6 normal. Entonces, incluso este tipo de estudios, que son muy recientes, no tienen sentido, ¿sí? Ni siquiera a la luz. Y vemos una cantidad de genios comunicadores con miles de vistas, no es envidia, bueno, sí un poco, pero no tanta, de libros de difusión que son ridículos. ¿Sí? Que tratan de mostrar, y además estudios que no tienen sentido, o formas, atajos mentales, heurísticos para tratar de comprender cosas que no, como estamos viendo, no hacen mucho sentido porque es que el modelo de base, que es el biomédico categorial politético, se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces, otro problema con esto de los sistemas categoriales, ¿sí? Que es el momento en el que estamos, es que entonces, bueno, como no puedo dividir entre el uno y el 0, entre tener y no tener, entonces no, o sea, por mucho día, no es que no es que se tenga o no se tenga TDAH, no es que se tenga o no se tenga depresión, no es que se tenga o no se tenga esquizofrenia, es que hay niveles, es que esto es una dimensión, es gradual. Entonces, en el DSM-5 se intentó graduar. Pero esto es una gradación, además, a mí me parece chambona, es decir, hecha superficialmente por salir del paso, ¿no? Entonces, ya no, pues dividámoslo en tres subgrupos, leve, moderado y grave. Ya, esa es la graduación que se hace ahora, por ejemplo, del TEA, ¿sí?
Entonces ya no tenemos dos grupos, sino tenemos cuatro. Tenemos no TEA, no autismo, autismo leve, autismo moderado y autismo grave. ¿Sí? Claro. Pero no es que sean grupos diferentes, esa agrupación en realidad tiene una función ocupacional y es que tanto apoyo necesitas, ¿sí? Como lo vemos acá, ¿sí? Que tanto apoyo se percibe que necesitan las personas. Pero en últimas, esa graduación es una percepción intersubjetiva, es la percepción que tiene el evaluador, pero también es la percepción que tiene el evaluado. Por lo general, la mayoría de los trastornos mentales se evalúan con autoinformes. Entonces, en el último mes, ¿cuántas veces te has sentido incapaz de realizar las tareas de tu vida cotidiana? En el último mes, ¿cuántas veces has tenido problemas para conciliar el sueño? En el último mes, ¿cuántas veces te has sentido que estás nervioso, que sí, cosas por el estilo, ¿no? Entonces es una percepción subjetiva. Sí, que depende de tu memoria, de tus sesgos y de también cómo quieres coincidir con un estereotipo. Además, es la percepción también subjetiva de el que te evalúa, ¿no? Entonces tú llegas y entonces tan pronto llegas, te están encasillando en un estereotipo y ese encasillamiento, pues ya hace esto una transacción de intersubjetividades, ¿no? De subjetividades, vuelve un escenario intersubjetivo. Entonces, la graduación no es en realidad una dimensión que tome diferentes valores en una escala lineal, no, esto no es, esto es una falacia. Es una forma bonita de verlo, pero en realidad es unas casillas en las que te meten a partir de las percepciones subjetivas, ¿no? Por ejemplo, acá, los tres niveles del autismo no son tres grupos diferentes. No es que los autistas leves sean diferentes a los, ¿sí? Es que tanto apoyo necesitan. Claro, pues sí, pueden ser, puedo tener dos personas acá iguales o puedo tener dos personas dentro muy diferentes o, claro, entre los extremos sí serán muy diferentes porque necesitan más apoyo. Pero aquí la real evaluación es por qué necesitas más apoyo, a qué se debe que necesitas más apoyo o menos apoyo. Tiene que ver con algo, una condición propia de tu desarrollo corporal, neurodesarrollo, tiene que ver con una condición de tu contexto, de tu familia, del colegio, de los terapeutas, del acceso a servicios. Esto no es tan simple y no es solamente algo individual, es algo que trasciende al individuo y va más allá hacia sus relaciones y donde se desenvuelve, ¿no? Entonces, no, de nuevo, la dimensión no está dentro, ¿no? Lo que les acabo de decir, los sesgos cognitivos. Entonces, los problemas categoriales llevan inmerso una cantidad de heurísticos que conllevan a sesgos cognitivos, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegas a la consulta, el clínico te está encasillando en una etiqueta, ¿sí? De acuerdo a su experiencia o de acuerdo a sus predicciones, ¿sí? O de acuerdo a cómo se levantó ese día. Y o a la cuota, entonces, con la farmacéutica, con la EPS. Y cuando habla contigo, se genera una transacción, un acuerdo social intersubjetivo, donde, usted tiene una adicción, ¿sí? Donde cumple cinco niveles o cinco síntomas y te los describes. Sí soy, ¿sí? Entonces, todos estos sesgos se van jugando acá, se hace un interjuego para que te autoidentifiques o te identifiques o reafirmes la identidad con un diagnóstico, ¿no? Otro problema con esto en el que estamos actualmente es la validez de los instrumentos. Como no lo han narrado, típicamente, entonces tenemos una prueba, si pasas del puntaje X, eres positivo para el trastorno, te es prueba Hamilton de depresión. Si tienes un puntaje por encima de esto, positivo para depresión. Prueba el HUFAI. Si tienes menos de 10 puntos en el HUFAI, depresión. El GAT-7, es la prueba de ansiedad generalizada de siete preguntas. Entonces, si tienes más de 11 12 creo que es, depresión, ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale ese punto de corte? ¿De dónde sale este criterio para decir de aquí para atrás, no depresión o no TDAH o no, y de aquí para adelante sí? ¿Sí? Entonces, esto depende de la sensibilidad de qué tan bien calibrado está el instrumento que estamos usando para medir. ¿Sí? Entonces,
Entonces, la idea de un instrumento válido y sensible, es que te puede descartar quienes no tienen el problema y te puede confirmar quienes sí lo tienen, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desarrollan estos puntos de corte y esos instrumentos sensibles? Pues la idea es que se propone de nuevo el trastorno, como ya lo vimos. Alguien propone la esquizofrenia. Vemos casos, entonces, un clínico experto, psiquiatra, experto con 20 años de experiencia, observa pacientes y dice, este tiene esquizofrenia, este no, o este positivo para esquizofrenia, otro no. De nuevo, volvemos acá a lo intersubjetivo, ¿no? A sus sesgos cognitivos. Por otro lado, los psicólogos crean, basados en este modelo, en este constructo, un cuestionario, una lista de chequeo de conductas o un cuestionario de autorreporte para esquizofrenia y se lo aplicamos a las personas o las personas se lo autoaplican, ¿sí? Lo llenamos, lo diligenciamos. Si pasas, sí, entonces luego vamos y miramos cuáles eran las personas que fueron detectadas por el clínico experto como esquizofrenia y miramos en qué límite es que puedo incluirlos o excluirlos, ¿sí? Y entonces creo el punto de corte. Selección, ¿listo? Entonces aquí ya tengo la medida, el punto de corte. Es más, puedo hasta meterle una IA. Ahora, actualmente esto se hace con IA, ¿sí? Sí, con modelos predictivos, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Porque el que le dice a la IA si está detectando o no bien los casos es el clínico, ¿no? Entonces, pues le estamos pasando nuestros sesgos cognitivos a la IA, pero bueno. Y con base en eso, de aquí en adelante, aplico el test y cada vez que pasen el punto de corte positivos para esquizofrenia y por lo tanto, cuando tenga que hacer un estudio de genética, un estudio de neuroimagen, un estudio de lo que sea o de epidemiología, pues no cuento ya con la observación, sino con el test, que supuestamente es más objetivo, ¿no? Pero no. Sí, pero no, porque simplemente estoy desplazando el sesgo cognitivo que se creó desde el inicio en el juego de poderes de qué era el trastorno y que se fue transfiriendo a través de todo el proceso de validación del instrumento para la selección de los casos positivos, ¿no? ¿Todo esto qué nos va a llevar? Pues que estamos en el mar de los falsos positivos y los falsos negativos. Un montón de gente que uno dice, ¿de verdad tiene diagnóstico de TEA? O sea, me ha pasado, ¿no? O sea, hace con la hija de un amigo hace unos años, decía, hermano, mi hija la diagnosticaron trastorno de espectro autista y ansiedad. Yo la miraba jugando con los compañeros, con los demás hijos de mis amigos en el parque, movilizando un grupo de WhatsApp para contactarse entre ellas. Sí, o sea, pues no sé, entonces estoy muy desactualizado. Eso no tiene por ningún lado, no coincide con los criterios diagnósticos de trastorno de espectro autista. No hay problemas en la comunicación, no hay problemas en la interacción social, no hay problemas en la comprensión de otras personas, en la cognición social. No veo problemas de control del comportamiento ni movimientos repetitivos, no veo la disfunción social. ¿Dónde está el diagnóstico? ¿No? Pues una prueba de autorreporte o de reporte al papá, a la mamá, fue la que dio positiva, ¿no? Entonces ahí ya, pues, desacreditado completamente el evaluador. Pero también veo unos casos donde no, pues, no fue diagnosticado y necesitan diagnóstico. Son pocos, pero pueden ocurrir. Y todo esto nos lleva al mundo entonces de que estamos en el peor escenario, donde obtener un diagnóstico es tan sencillo como ir a sacar una cita o como o tener responder unas preguntas en una aplicación, donde autopercibirse como trastornado es suficiente para obtener la etiqueta. Y entonces esto te permite sentirte incluido dentro de una gran sombrilla de los neurodivergentes, que entra de todo y la romantización absoluta, incluso esta imagen se la pedía a la IA que la hiciera, ¿sí? Aquí vemos Gemini, y es un sesgo cognitivo completo, ¿no? Entonces todo el mundo perfecto de la inclusión, de los espacios con sonidos controlados, ¿sí? Con la luz controlada, pues todo pensando en el estereotipo del TEA hipersensible, que no son todos, y así, entonces, este es el mundo en el que estamos, ¿no?
donde cada vez hay menos validez en los diagnósticos, donde un día puedo ser trastorno borderline, el siguiente día y con el siguiente profesional soy TEA, autista, luego voy donde otro y soy bipolar. Comienzo a transitar por un montón de psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, litio, psilocibina, dieta keto, bueno, un montón de cosas y pues nada sirve. En algunos se exacerba el sufrimiento, en otros terminan en suicidio y se banaliza a las personas que realmente necesitan acceder a servicios y esto nos lleva a que en este momento estén saturados los sistemas de salud mental principalmente, personas que realmente están sufriendo y están a más de un año de que los vea un psiquiatra o citas con psiquiatra de 15, de 10 minutos, de 5 minutos, donde, ¿por qué viene? No, es que me siento triste. Ah, depresión, sertralina, ¿sí? Donde uno ya no se puede acercar al consultorio de pasar por el frente del consultorio de un psiquiatra o porque de una vez le meten psicofármacos en los bolsillos. Me pasó, alguna vez fui de un médico general, tenía una migraña terrible y pues también algo de insomnio y lo que me mandó sertralina y yo pues, ¿por qué me manda sertralina si esto lo puedo manejar de otra forma? Y pues su excusa es, ah, usted sabe más que yo, médico general. Y entonces estamos así, en un mundo donde no hay acceso, hay muy pocos profesionales y el acceso se lo están llevando a las personas que se autoperciben, pero que tienen dinero para ir a estos servicios, ¿no? Donde la calidad se ha disminuido, los tiempos de atención son, o sea, dentro de la atención, cuando por fin puedes llegar al profesional, te tratan y casi que fría, inhumanamente, y muy poco tiempo, ni siquiera te miran a los ojos, se perdió toda esta calidez de indagar por tu experiencia, por tu historia de vida y lo más fácil es, en lugar de hacer intervenciones psicosociales, familiares, en hábitos de vida, ¿no? Drogas para todo el mundo, ¿sí? Todo esto ha llevado a que un montón de gente pues esté en desacuerdo con este funcionamiento, entonces se ha agudizado, se ha profundizado una postura antipsiquiátrica de cuestionamiento serio al ejercicio de la psiquiatría, a las fuentes científicas, de descrédito de la ciencia, donde pues uno encuentra artículos científicos, además con esto del open access, que permiten afirmar cualquier cosa. Si tienes plata, pues me pago un artículo en Frontiers y lo publico, ¿sí? O en esta que llega todos los días de MDPI, de Medical, ¿sí? Esta editorial médica. Y pues simplemente es tener 10 millones de pesos, 5.000, $3.000 y te publican el artículo en cualquier lugar y cosas absurdas que entonces puedo tener un artículo que me dice, sí, la depresión es esto, y el otro que me dice, no, no, la depresión no es esto, uno que me dice, sí, los antidepresivos funcionan, otro que me dice, no, los antidepresivos no funcionan. Y estamos en este limbo donde pues muchas personas han optado por la psiquiatría es un fraude, los psiquiatras nos quieren controlar con drogas, donde las farmacéuticas nos están apoderando de nuestros bolsillos y de la economía de los países. Es como en ese delirio de persecución y en estos delirios de casi de pseudociencia, pero pues hay un parte justificado, ¿no? Y muchos de estos pacientes pues están escapando hacia y tratamientos con pseudocientíficos, con coach, en coaching, en todo este movimiento del wellness, donde encontramos cualquier cantidad de basura en redes sociales, en YouTube, en TikTok, y pues se profundizan los problemas, ¿no? Este es el documental que les conté la semana pasada, que está siendo muy controversial, donde pues a lo que llegan a este documental es el TDAH es una construcción social y no una enfermedad biológica y pues los psiquiatras están indignadísimos porque les dijeron esto, pero pues hay argumentos para llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? En toda esta línea. Vemos estos trabajos más recientes de Jutta Fried,
donde también llega como a una conclusión similar y es, estamos en el gran mito del autismo. El autismo se salió de control, esto del espectro es terrible y definitivamente no es el camino. ¿Sí? Entonces también se ha ganado un montón de odio por su postura, principalmente de los que se autoperciben neurodivergentes y de muchos científicos y neurocientíficos, es claro, que se están atentando contra su trabajo y millones de dólares invertidos. Pero entonces, en este momento es lo que estamos, ¿no? Una gran incertidumbre sobre qué es y qué no es en términos de trastornos mentales. Tenemos esta dicotomía entre creer a la postura clásica que les conté o negar todo, ¿no? O tal vez hay una tercera salida. ¿Cuál sería esa tercera salida? Pues tal vez una tercera salida es la opción transdiagnóstica, pero esto no ha sido fácil consolidarla, principalmente porque hay barreras científicas, económicas, de mercadeo y también de difusión, ¿sí? Dejar de pensarse los trastornos como categorías y comenzar a ver las personas más de acuerdo como dimensiones de funcionamiento. Si ya no evaluaríamos trastornos, que es lo que se propone para el DSM-6 y es dejemos de evaluar trastornos, ya no hablaríamos de las personas con TDAH o con autismo o con dislexia, hablaríamos de, sí, tienes disfunción en, no sé, en este eje de tu vida porque estás presentando estos síntomas que pueden ser momentáneos. Otro problema de esto es de esa postura clínica, que no lo mencioné. Es que esto como es esencialista, se piensa que es para toda la vida. Entonces, una vez te dieron un antidepresivo, nunca te lo quitan. ¿No? Si pensamos en esta forma de que lo que tienes son problemas de adaptación que son transitorios en tu vida, estaríamos pensando ya no en darte etiquetas, sino en darte tratamientos para ese modo de funcionamiento que es muy individual, muy particular y que va a cambiar y que se puede quitar. Pero esto va a cambiar completamente cómo concebimos la sociedad, por como lo estamos viendo, ¿no? Bueno, salió un poco largo el video, espero que lo hayan visto hasta este momento. Y muchas gracias por estar acá. Y un abrazo enorme. Apoyen el canal. Hasta pronto.